Bienvenidos todos y todas a este nuevo De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, donde abordamos temas de interés nacional e internacional con enfoque teológico. Hoy es domingo, domingo de resurrección. Felices Pascuas de Resurrección. Por eso este programa lo dedicaremos a este gran evento, a este trascendental evento para la vida del cristiano, la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó con la resurrección? ¿Por qué la tumba de Cristo estaba vacía? ¿Dónde estaba el cuerpo de Cristo? ¿Por qué decimos felices Pascuas de Resurrección? Estas preguntas las responderemos en este programa. Recuerda seguirnos a través de nuestra red de Instagram, a través de deabajoparriba.be, también a través de nuestro canal de YouTube De Abajo para Arriba TV, donde puedes pulsar el dedo arriba para seguirnos y también te puedes suscribir pulsando la campanita. Recuerda etiquetarnos y también responder a través de nuestra etiqueta Ian Responde. Acompáñame de abajo para arriba con Giancarlos Torres. En De Abajo para Arriba traemos temas a tratar, sobre todo para ilustrar y acompañarlos en la vida cotidiana. Por eso el tema del día de hoy será sobre el Domingo de Resurrección. ¿Por qué se celebra la Pascua? ¿Por qué se ofrecen el saludo de felices Pascuas de Resurrección? Quiero en primer lugar ilustrar a través de los mismos textos de la Biblia por qué se habla de la Pascua. De hecho, en el capítulo 12 del libro del Éxodo dice lo siguiente: Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: Este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto, macho, de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. La guardaréis hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolará al atardecer. Tomaréis luego la sangre, y untaréis las 2 jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Esa noche comeréis la carne. La comeréis asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego, con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana, pero si sobra algo, al amanecer lo quemaréis. La comeréis con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano. Y la comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no os afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Este día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta a Yahvé, y lo festejaréis de generación en generación como ley perpetua. Este texto, muy ilustrativo, muy específico, muy detallado, señala la rigurosidad con la que se estableció esa alianza para celebrar la fiesta de la Pascua por parte del pueblo judío. Fueron las instrucciones dadas por Yahvé al pueblo judío, y enumera una a una las características, los detalles para celebrar de esa forma tan rigurosa, tan detallada, tan específica ese día de la Pascua. De tal manera que la fiesta de la Pascua tiene esos 2 elementos. El elemento que puede llamarse el elemento fijo, el elemento en el cual ya el pueblo estaba establecido como un país,
y al mismo tiempo el elemento pastoril. De hecho, tenemos los ácimos, que refleja el pan sin levadura, y es de origen agrícola, una fiesta de origen agrícola. Y al mismo tiempo tenemos el Cordero, que celebra y festeja también una celebración de tipo pastoril. Por lo tanto, la Pascua tiene esos dos elementos, el elemento fijo y el elemento móvil, el elemento nómada y ese elemento además de establecimiento de la fecha. Por lo tanto, la Pascua se celebraba en el pueblo de Israel para festejar el paso, la victoria del pueblo judío en relación con su liberación de esa esclavitud. Al mismo tiempo, en el libro de Crónicas se habla de que en el año 622, con la reforma de Josías, la Pascua ahora se celebraba en el templo y toda la comunidad se dirigía al templo y se hicieron ciertas reformas ceremoniales y litúrgicas para celebrarla. De tal manera que ya la fiesta pasa a ser una fiesta que está relacionada con el templo de Jerusalén. Con el pasar de los años y con el pasar incluso de los siglos, el pueblo de Israel siguió creciendo, fue creciendo cada vez más. Y la fiesta de la Pascua se celebraba entonces en las casas. Cada familia la celebraba en su casa. Por eso Jesús, con sus apóstoles, celebró el día de la Pascua, celebró la cena judía. Sin embargo, esto también trae bastantes complicaciones. De hecho, la tradición de la Iglesia se encuentra dividida en decidir si Jesús celebró la Pascua judía, si celebró la cena judía o simplemente celebró una cena diferente con los apóstoles, inaugurando de esta manera una nueva cena. No cabe duda de que la cena de Jesús y la última cena se celebró en torno a la celebración de la Pascua. De eso no cabe duda. Lo que no concuerdan todos los autores, ni siquiera a lo largo de toda la tradición, es si se celebró el día de la Pascua o la noche anterior a la Pascua. También es cierto que el día para el Oriente, para los judíos, comenzaba al atardecer y terminaba al amanecer, diferente a como lo celebramos hoy o como lo concebimos hoy, que comienza en la mañana con la salida del sol y termina más bien con la puesta del sol, o incluso hoy termina a las 12 de la noche. De tal manera que estos detalles sobre cuándo comenzó la cena o si se celebró el día antes o el mismo día de la Pascua judía, sigue siendo un asunto de divergencia entre la tradición y los diferentes autores. Lo cierto es que la cena judía y la última cena de Cristo con los apóstoles, rememora sin duda alguna ese episodio del Antiguo Testamento que se refiere a la Pascua. Incluso para algunos, Cristo inaugura la Pascua cristiana colgado de la cruz, en lo que correspondería al Viernes Santo. Lo importante de todo esto es que para el cristianismo, Cristo es el Cordero, Cristo es la Pascua. ¿Y por qué no es un buey o no se hace referencia a un chivo o no se hace referencia a una vaca o a cualquier otro animal? Sin duda porque en los siglos anteriores a Cristo, el cordero era el animal tradicional que se sacrificaba. Era el animal que se ofrecía como sacrificio, como holocausto para la cena. Y el texto al que hice referencia precisamente habla de que se sacrificaban los corderos o los cabritos. Por lo tanto, era el animal al que hacía referencia la Pascua. Era el animal que debía cocinarse, que debía comerse y a través del cual se festejaba la Pascua. Por lo tanto, Jesús es para el mundo cristiano, es precisamente ese símbolo, es precisamente esa metáfora, el Cordero de Dios
que fue sacrificado por el pueblo judío para la salvación de todos. En tal sentido que la Pascua, felices Pascuas de Resurrección, sin duda que se refiere a esa fiesta que los cristianos celebran con la resurrección de Cristo. La Pascua es precisamente ese paso de este mundo al otro mundo. Es ese paso de Jesús de este mundo al Padre. Es la subida de Jesús de este mundo, de su misión terrenal, a la vuelta a la casa del Padre. Ese paso que rememora el paso de la esclavitud, el paso por el Mar Rojo del pueblo de Israel, es para los cristianos su Pascua. Es para los cristianos la Pascua, el paso de Jesús de este mundo al mundo de Dios, al mundo del Padre, y es precisamente la resurrección el signo de ese paso. Continuamos con de abajo para arriba, hablando sobre el tema de la resurrección. La lectura que corresponde al Evangelio de este día es del capítulo 20 del Evangelio de Juan, y dice así: el primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Este texto, el texto del Evangelio de Juan, es uno de los textos que hablan específicamente del momento en el que María Magdalena de Magdala, se dio cuenta de madrugada que el sepulcro donde había sido enterrado Jesús estaba vacío. Sobre estos textos, por supuesto, la Iglesia, la teología ha reflexionado por 20 siglos. Son textos cargados de una fuerte tradición, pues se refieren a los textos que hoy son símbolos ya de la resurrección de Cristo. Son textos que nos hablan precisamente de lo que dice las Escrituras sobre el misterio de la resurrección de Cristo. El texto de Juan, así como de otros evangelios, colocan a María Magdalena como la primera que se da cuenta que el sepulcro estaba vacío. Es allí donde comienza el misterio de la resurrección de Cristo. Es María Magdalena la que se da cuenta que ya no estaba allí el cuerpo de Cristo, lo cual nos deja inmediatamente algunas preguntas. ¿Dónde estaba el cuerpo de Cristo? ¿Por qué no estaba el cuerpo de Cristo allí? Sin duda que la resurrección de Cristo supone, con este texto de base, que la resurrección será un acto, o al menos en Jesús así lo fue, será un acto donde el cuerpo será restaurado. La resurrección supone la vuelta a la vida con el cuerpo, con ese cuerpo. De hecho, la resurrección de Lázaro se da con el mismo cuerpo de Lázaro. De hecho, cuando Lázaro se levanta con las vendas, se levanta cubierto y tuvieron que quitarle las vendas para que pudiera caminar. Quiere decir
que fue el mismo cuerpo de Lázaro y fue Lázaro en sí quien murió y quien resucitó en ese mismo cuerpo. La resurrección de Cristo sugiere la misma realidad. Sugiere que la resurrección de Jesús fue con su mismo cuerpo. Fue Jesús quien murió, quien fue sepultado en el sepulcro y quien resucitó con el mismo cuerpo. De hecho, cuando se les presenta a los discípulos, les dice que lo toquen y que toquen precisamente las llagas de la mano y que toquen precisamente la herida del costado para que se den cuenta que es el mismo Jesús y que es el mismo cuerpo. De hecho, más adelante en las apariciones también, cuando María Magdalena ve a Jesús, Jesús le dice, deja de tocarme, pues se supone, como lo dice otros evangelios, que María al reconocerlo se le lanzó a los pies y al tocarlo se dio cuenta, por supuesto, María Magdalena, que era Jesús físico, que era el mismo cuerpo de Jesús. Por lo tanto, la resurrección de Cristo supone una vuelta a la vida con el mismo cuerpo. Esta es una de las preocupaciones más tradicionales de la humanidad. ¿Qué sucede después de la muerte? Y ya el mundo judío reflexionaba sobre qué sucedía después de la muerte. ¿Moriremos? ¿Seremos enterrados y terminará la vida allí? ¿O habrá reencarnación o habrá resurrección de muertos? Por supuesto, esta doble vía de las teorías del futuro de la vida ya estaban presentes en la reflexión religiosa, en la reflexión cultural y teológica del mundo judío. Y por tanto, en el mundo cristiano y para el cristianismo, y lo que inaugura el cristianismo, es precisamente la certeza, para el mundo cristiano, por supuesto, de que la muerte supone una vida posterior, pero además una resurrección del propio cuerpo, lo que le da por demás una importancia como ninguna otra religión al tema del propio cuerpo. La resurrección supone una vuelta a la vida con el propio cuerpo. Eso de recuperar la importancia del cuerpo hace que el cristianismo y la teología cristiana no sea una teología espiritualista, una teología angelical, sino más bien una teología que funda sus preocupaciones y sus reflexiones en las categorías del cuerpo humano, en la categoría de la realidad y del realismo de la vida humana. Por eso, la resurrección es más realidad que fantasía. La resurrección supone, por tanto, la realidad del cuerpo y del espíritu en una nueva vida. Seguimos en De Abajo para Arriba hablando sobre el tema de la resurrección. Dice el texto de Hechos de los Apóstoles que después de la resurrección de Cristo, Jesús vivió, compartió con los discípulos, con los apóstoles. Comieron, bebieron y estuvo 40 días hablándoles y compartiendo con ellos. Y luego ascendió al cielo. También dice el texto bíblico que cuando se le acercan los apóstoles, quienes no creían, Jesús les muestra sus manos y les muestra la llaga de la mano de los clavos y también la herida del costado. Y la explicación de estos detalles, por supuesto, son para sugerir que se trataba del mismo cuerpo que fue clavado en la cruz, que no es otro cuerpo, sino el mismo cuerpo de Jesús y el mismo cuerpo con el que vivió su vida terrena. Por supuesto, para todo cristiano, la resurrección es la razón de ser de sus creencias.
La resurrección y creer en la resurrección es realmente el centro y el leitmotiv, el objetivo, la semilla, el centro de las creencias cristianas. Todo lo demás queda en un segundo plano y en un tercer plano, y todo lo demás acompaña la fe en la resurrección. Por lo tanto, la pregunta sobre ¿crees en la resurrección? Es la pregunta que define al cristiano. Y si nosotros nos hacemos esta pregunta a nosotros mismos o la hacemos a otro, por supuesto, tiembla la fe. Tiembla la fe y tiembla toda la persona humana, pues ¿en qué podemos nosotros sostenernos para responder a ciencia cierta, yo creo en la resurrección de Cristo? Sin duda que la pregunta es una pregunta compleja, difícil, si somos sinceros y si realmente queremos responder con honestidad. Pues tú crees en Cristo, tú crees en la resurrección de Cristo. A mí en lo personal, Cristo no se me ha parecido resucitado. Y realmente para creer sin ver, hay que recorrer un camino largo y un camino de paciencia para llegar a creer sin ver. De hecho, en los textos bíblicos, creer sin ver es presentado prácticamente como una virtud, algo como dado, algo regalado desde Dios, desde Jesús, desde el Espíritu, en la fe de esa persona que sin ver cree. Nosotros, esta generación y la generación incluso posterior a la de los apóstoles, posterior a la de los seguidores de Jesús, todos aquellos que en 2000 años no pudimos ver en vida a Jesús y no pudimos ver a Jesús resucitado, por supuesto, nos cuesta creer en la resurrección. Porque ¿acaso no cuesta creer en la resurrección? Claro que cuesta creer en la resurrección. No es sencillo creer en la resurrección, pues a nadie se le ha presentado Cristo vivo, resucitado, ha comido con Él como una prueba de que sí está vivo, de que sí está resucitado. Es por fe, es por fe. Y el camino de la fe es un camino complejo, es un camino personal, es un camino individual y también comunitario. Ahora, ¿en qué podemos nosotros, desde un punto de vista humano, basarnos para construir una fe en la resurrección de Cristo? Yo creo que esta puede ser una pregunta fundamental, una pregunta que a muchos podría ayudar acerca de cómo llegar a tener fe en la resurrección de Cristo. Porque, claro, el texto dice, crean en la resurrección de Cristo. La fe de la iglesia profesa la fe en Cristo. Y es un legado, es un depósito, es una realidad espiritual que está contenida en la tradición de la iglesia, en la experiencia de la iglesia, y es la experiencia a través de la cual nosotros en vida podemos crecer en la fe. Pero se crece en la fe teniendo un poquito de fe sobre la resurrección de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a creer en la resurrección de Cristo? Sin duda hay dos caminos. El camino de arriba para abajo y el camino de abajo para arriba. Creer en la resurrección de Cristo supone
que se involucren estas dos líneas de la realidad humana. Las cosas que nos llegan de algún lugar y las cosas que nosotros podemos buscar para llegar a esos lugares. La vía de la razón es una vía de abajo hacia arriba y la vía de arriba hacia abajo es una vía espiritual, es una vía de fe que nos ayuda, sin duda, a poder completar con alguna experiencia humana nuestra preocupación de buscar y conseguir si realmente creemos o no, o si realmente Cristo resucitó o no. El texto bíblico nos muestra una clave, y la historia y la tradición de la iglesia también nos muestra una clave, y es la clave del testimonio. ¿Acaso el testimonio puede ser una vía, una clave de lectura, un mecanismo, un camino que nos conduzca a creer en la resurrección de Cristo? El testimonio es una palabra, un concepto, una definición muchas veces dejado a un lado o incluso muchas veces subvalorado. Pero quizás sea el testimonio una de las herramientas y de las claves humanas, antropológicas, existenciales más útiles para llegar a comprender y al menos a acercarnos a la realidad de la resurrección, quizás con un sabor de mayor veracidad. ¿Te has preguntado si realmente los evangelistas, 4 evangelistas, y todos aquellos que escribieron las cartas, todos los autores cristianos, todos los autores bíblicos, se hayan dedicado a escribir sobre la resurrección de Cristo sin que realmente ellos hayan sido testigos de eso? ¿Será que lo que escribieron es completamente mentira? ¿Es completamente falso? ¿Tú crees que en realidad detenerse a escribir sobre un acontecimiento sea algo que raye con la falsedad, aun cuando lo hayan escrito varias personas, tantas personas, en diferentes momentos, en diferentes años y décadas de ese periodo histórico? ¿Crees que lo testimoniado por lo que aquí está escrito haya podido durar más de 2000 años siendo una falsedad? ¿Qué otras mentiras, en el caso de que fuera una mentira, se ha recogido y ha durado tanto tiempo durante la historia como para decir que esta es otra mentira más? El testimonio es quizás el camino o uno de los caminos que nos pueden llevar a creer en la resurrección de Cristo. Quizás sea más sencillo o quizás nos acerque de una manera más veraz creer en la resurrección de Cristo, confiando en que lo que se escribió es cierto, que simplemente en creer en la resurrección de Cristo porque así se nos dice, porque así hemos escuchado y porque hemos crecido con esa creencia. Quizás la confianza, de hecho, una palabra que proviene del latín cum fideis, con fe, algo que está al lado de la fe, es un acto de fe, la confianza. La confianza en que lo que aquí está escrito es real y la confianza en creer en que quienes sí vieron la resurrección de Cristo escribieron y así lo transmitieron, no para engañar, sino también para transmitir
eso que ellos testimoniaron, que fue la experiencia de compartir con Jesús, de beber con Jesús y de comer con Jesús resucitado, es quizás una de las experiencias que nos puedan llevar a creer en la resurrección. El hecho de confiar en los escritores sagrados, el hecho de confiar en que lo que ellos escribieron es verdad y de que no me están engañando, sea una forma de iniciar a creer o de iniciar a explorar un camino en el que tenemos que tener mucha paciencia y en el que tenemos la vida para pensar, y ojalá llegáramos al final de la vida con la convicción y la certeza de que realmente Cristo resucitó. A los apóstoles se les apareció, vieron y creyeron. Después de eso, a ningún otro se le apareció para poder ver y creer. Por tanto, nos toca a nosotros buscar esas vías humanas, buscar esas vías espirituales, buscar esas vías de la experiencia para conseguir caminos que nos conduzcan hacia Cristo resucitado. Y es que el propio Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, Cristo es el camino que nos lleva a la propia experiencia de su resurrección. Por lo tanto, en esa confianza como valor humano, en esa experiencia que nosotros podemos tener sobre la confianza desde niños, es en la confianza quizás donde nosotros podamos soportar nuestra reflexión y nuestra preocupación por intentar conocer e intentar creer la resurrección de Cristo. Tenemos toda la vida para ello. Por tanto, paciencia, que el camino para creer en la resurrección de Cristo es un camino verdaderamente largo. Es fácil responder sí a la pregunta: ¿crees en la resurrección de Cristo? Es fácil quedar bien y decir que sí. Si me lo pregunto a mí mismo o si te lo preguntan a ti, ¿crees en la resurrección? Decir que sí es sencillo, pero ¿realmente crees en la resurrección? ¿Realmente crees en ese hecho de que después de la muerte nosotros resucitaremos con este mismo cuerpo y viviremos una vida eterna? ¿Realmente lo crees? Piensa, duda, reflexiona para poder sentir si realmente crees o no en la resurrección. La resurrección no es un camino únicamente de inteligencia, sino también de sentir la fe. Es un camino que involucra la persona humana en su conjunto y que supone también la inteligencia. Por ello, es importante que te preguntes y te sigas preguntando si realmente lo crees. Pregúntate por qué lo crees, por qué crees en la resurrección. Duda acerca de la creencia de la resurrección. Y solo así podrás realmente conseguir respuestas sinceras, respuestas que están en tu mente y están en tu corazón. Solamente así podrás tener una experiencia acerca de la resurrección de Cristo. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes, a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be y también a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV. Recuerda pulsar la campanita y también suscribirte a través de nuestra cuenta para que puedas seguirnos y también para que otros puedan seguirnos y crecer en nuestra comunidad de Abajo para Arriba. También puedes interactuar a través de la etiqueta Ian Responde, a través de la cual podemos
responder todas tus preguntas y tus inquietudes. Acompáñame de abajo para arriba con Giancarlos Torres.